Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Aquí no solo contamos lo que se ve en pantalla, desenredamos lo que late detrás de cámaras, lo que se susurra en pasillos, lo que estalla en redes y lo que los protagonistas intentan callar con una sonrisa. Antes de comenzar, recuerda suscribirte y compartir este vídeo. Lo que vas a oír hoy ha encendido a los fanáticos de Halil İbrahimseyan y Esla Turkoglu, y promete mucho más que simples titulares. Porque una voz con años de escenario decidió hablar sin filtros, y su sinceridad está sacudiendo al medio. Esa voz es la de la talentosa Gonca Zilasun, una actriz que conoce de sobra la intensidad de los focos y el peso de un set en ebullición. En una entrevista que ya corre como pólvora, Gonca abrió su álbum de recuerdos profesionales y lo mezcló con confesiones frescas, apuntando con especial emoción a dos nombres que, cuando aparecen en la misma frase, disparan el corazón de la audiencia: Halil İbrahimseyan y Esla Turkoglu. Sus palabras, empapadas de experiencia, no solo devolvieron el protagonismo a la disciplina y al compañerismo, también iluminaron la magia invisible que une a estos dos cuando la cámara ordena acción, mientras su mirada retrocedía a otras alianzas queridas, como las que vivió con Ozan Akbaba y la siempre luminosa Sinem Ünsal. Gonca, con ese temple de quien ha visto amaneceres en los foros y noches que no terminan, describió a Halil İbrahimseyan como un motor silencioso, un profesional que afina su instrumento antes de cada toma con una meticulosidad envidiable. Dijo que hay un ritual de preparación que él cuida como si fuera un secreto sagrado, que su respeto por el trabajo contagia al equipo, y que cuando compartes proyecto con él, inevitablemente sube la vara para todos. Habló de su mirada concentrada, del modo en que escucha, de cómo sostiene a su compañera en las escenas más exigentes sin robar foco ni bajar la intensidad. Y en ese retrato inevitablemente apareció Esla Turkoglu, con su naturalidad feroz, con una sinceridad frente a la cámara que, según Gonca, solo pueden tener las intérpretes que creen de verdad en lo que cuentan. Lo dijo así: hay artistas que son lluvia y otros que son trueno, Halil y Esla, cuando coinciden, son tormenta. Pura electricidad que no necesita efectos especiales. Gonca evitó frases vacías y puso ejemplos, recordó cómo Esla, incluso en jornadas que se alargan más de lo humanamente razonable, regresa al set con una sonrisa que desarma tensiones, que recompone ánimos, que vuelve posible lo imposible. Añadió que en ella late esa mezcla rara de juventud y temple, una combinación que hace que el público la sienta cercana y, al mismo tiempo, imposible de sustituir. Y remarcó que la sigue de cerca porque ver su ascenso no es moda, es apostar por la consistencia. Quienes escuchaban la entrevista no tardaron en percibir el subtexto: cuando una actriz de la talla de Gonca Zilasun valora con esa pasión a un colega, algo se está gestando. Y sí, la pregunta que se repitió en todos los rincones del fandom fue la misma: ¿viene una nueva colaboración? ¿Habrá una historia que reúna de nuevo a Halil İbrahimseyan y Esla Turkoglu con ella en el mismo reparto? Las redes se encendieron con comentarios que parecían estribillos de un deseo colectivo: que estén los tres en el mismo proyecto, que ese choque de energías no se quede en rumor, que el propio destino los ponga frente a frente mientras el guión exige la verdad de un primer plano. Gonca no se quedó en los elogios fáciles. Habló de lo que casi nadie revela sin maquillajes: que es imposible ser amiga íntima de todo el mundo en cada producción, que el set es un pequeño país con sus fronteras, sus treguas y sus complicidades, y que hay vínculos que, por más que el calendario avance, no se disuelven. En esa brújula emocional, aseguró que trabajar junto a Halil y Esla fue, y sería, una experiencia que justifica los sacrificios, porque la confianza en el set no es un lujo, es la puerta que conduce a escenas verdaderas. Cuando esa confianza existe, añadió, la cámara deja de ser un aparato y se convierte en un testigo, el espectador deja de mirar y empieza a creer. Y claro, en este mundo donde cada frase provoca un eco impredecible, las palabras de Gonca levantaron olas. Productores atentos hicieron llamadas, insiders dejaron caer pistas, y de pronto el rumor adquirió cuerpo. Una serie ambiciosa estaría en mesa, un proyecto que pediría a gritos la presencia de Halil İbrahimseyan y Esla Turkoglu, acompañados por el aplomo de Gonca Zilasun. Entre tanto murmullo, los fans no perdieron tiempo y escribieron el titular que todos quieren leer: si estos tres comparten pantalla, los índices se disparan. Y no faltaron los que, con memoria de buen espectador, recordaron también la solvencia de Ozan Akbaba y la brillantez serena de Sinem Ünsal en trabajos pasados, porque el mundo de las series turcas, ya sabemos, es un tejido lleno de hilos que se vuelven a cruzar.
La conversación, lejos de quedarse en nombres, profundizó en una herida vieja, la tentación de enfrentar mujeres con mujeres. Gonca se plantó ante esa narrativa con la misma firmeza con la que se planta en escena, y lo dijo a su manera: la alianza entre actrices no es eslogan, es supervivencia y es verdad. Rechazó el cuento fácil de la rivalidad permanente y sus comentarios sobre Sla fueron también un guiño a esa solidaridad. Cuando una joven triunfa, dijo en esencia, se inventan historias para restarle mérito, pero la mayoría de las veces detrás solo hay trabajo, disciplina y hambre de contar algo que valga la pena. Esas palabras resonaron con fuerza, sobre todo porque nacían de una intérprete que sabe distinguir el brillo artificial del brillo que se gana con el sudor silencioso de los ensayos. No faltaron anécdotas. Gonca evocó jornadas en las que Alil, con paciencia de cirujano, ajustaba la respiración hasta que la escena encontraba su pulso, y relató tomas que se quedaron tatuadas en su memoria por la química exacta, esa que no se impone ni se mendiga, esa que ocurre cuando un compañero escucha de verdad. Aseguró que con Alil ese escuchar es palpable, que no interrumpe, que propone, que deja espacios, y que en esos silencios compartidos la emoción se redondea. Al hablar de Sla, dibujó un retrato de fuerza limpia, de una actriz que no confunde velocidad con prisa, que puede cargar una secuencia en los hombros y, aun así, llegar a la siguiente con una carcajada capaz de resetear al equipo. No todo fueron flores. Hubo confesiones sobre días en los que el cansancio muerde, discusiones que se calientan, escenas que se rehacen hasta el agotamiento. Pero la conclusión fue contundente. Con las personas adecuadas, incluso el conflicto es un camino, no un muro. Y en ese mapa, Alil Ibrahim Ceylan y Sla Turkoglu aparecieron como brújulas fiables. Ella, dijo Gonca, es ese equilibrio raro entre energía y calma, una espina dorsal que sostiene sin hacer ruido. Los que conocen a Gonca de cerca corroboran que no suelta estos adjetivos al azar, valora la disciplina, sí, pero también el carácter y la calidad humana, evalúa al actor, y no olvida a la persona. Mientras la entrevista se diseminaba, hubo un fenómeno paralelo. Colegas enviaron mensajes de apoyo. Se celebró que alguien hablara claro, que recordara que el set no es glamour continuo, que a veces el maquillaje solo oculta el cansancio y que, para que el sacrificio tenga sentido, hay que confiar en el equipo. Las redes, por su parte, aplaudieron la naturalidad de Gonca, esa forma de decir sin rodeos que, aun en un mercado feroz, hay espacio para la lealtad. Y en ese aplauso otra vez los nombres de Alil y Sla se convirtieron en mantre, que vuelvan a coincidir, que la historia que se está escribiendo encuentre su momento, que la pantalla encienda de nuevo esa chispa que tantos extrañan. Hubo además un tramo de la conversación que abrió una ventana generacional. Gonca sostuvo que las nuevas hornadas llegan con más osadía, menos miedo al error, una curiosidad que es gasolina pura para los proyectos que arriesgan. Su generación, explicó, fue formada con más cautela, aprendieron a medir, a protegerse. Cuando ambas miradas conviven, se produce una obra que golpea distinto. Y ahí, dijo Sla Turkoglu, encarna muy bien ese puente, se atreve sin perder el centro. Sus palabras no sonaban a consigna, sino a diagnóstico de alguien que ha visto pasar modas y entiende que lo único que permanece es el compromiso con el oficio. Tal vez por eso muchos interpretaron que la entrevista escondía un guiño. Que no era simple nostalgia ni simple halago, era una pista. Se habló de un drama de gran escala, de guión en proceso, de escenas que piden pulso emocional y una pareja capaz de sostenerlas. El rumor no trae contratos pero trae ruido, y el ruido, ya lo sabemos, es la música preferida de quienes escriben estas historias. Si Alil Ibrahim Ceylan y Sla Turkoglu se sientan a leer juntas las primeras páginas, habrá quien diga que el destino, otra vez, fue generoso. En medio de todo, el recuerdo de Ozan Akbaba y Sinem Unsal apareció como un espejo útil. Gonca, sin restar un gramo al presente, celebró la profesionalidad roble de Ozan y la transparencia alegre de Sinem, y contó cómo la química bien afinada convierte escenas en momentos irrepetibles. Esa mención no fue casual, el oficio es una cadena de manos que se sostienen, una memoria de miradas copresentes que dejan lecciones para las duplas que vienen. Nadie sale indemne de un buen cruce artístico. Siempre hay algo que aprender y algo que agradecer. Así, con cada frase, crecía la sensación de que estábamos oyendo algo más que un repaso de carrera. Estábamos asistiendo a un manifiesto íntimo sobre sinceridad y confianza, sobre cómo la verdad artística se vuelve imposible cuando la paranoia gana terreno.
Gonca con su voz serena, levantó el telón de lo no glamoroso, los horarios implacables, las escenas que duelen, los días sin aire. Y sin embargo insistió. Con el equipo correcto, ese sacrificio teje sentido. Ejemplificó con Alil y Esla porque ahí, en su cruce, la exigencia y el cuidado no se contradicen, se abrazan. Lo que siguió fue casi inevitable, las páginas de entretenimiento comenzaron a preguntarse cuánto tardará en surgir un anuncio. Algunos hablaron de negociaciones preliminares, otros de reuniones discretas, y hasta hubo quien juró haber visto a Gonca Cilasun saliendo de una oficina donde, se dice, se revisan calendarios imposibles. Oficialmente nada. Extraoficialmente todo. Y mientras tanto el público hace lo que mejor sabe, soñar a gritos. Quieren ver a Alil tomar aire antes de una escena que lo exige todo, quieren mirar a Esla sostener la tensión con esa honestidad que desarma, quieren a Gonca orquestando desde el centro con oficio de veterana. Quieren creer que la televisión aún puede conmover sin trucos baratos. En el tramo final de la entrevista, hubo una afirmación que encendió más de un corazón. Gonca dijo que algunas escenas, cuando la química es real, no se interpretan, se viven. Y que con intérpretes que escuchan de verdad, el plano se llena de latidos. Que si el compañero respira contigo, el texto salta del papel y encuentra carne. Por eso insistió, la confianza es la primera piedra, sin ella, todo lo demás es cartón pintado. Quizá fue ahí donde las redes terminaron de estallar, porque esa frase parecía escrita a la medida de Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu, cuya conexión sigue siendo motivo de teorías, playlists y noches sin sueño para una comunidad que no se cansa de revivir escenas una y otra vez. Y así llegamos hasta aquí, donde el rumor y el deseo se confunden, donde la memoria de proyectos pasados convive con el hambre de lo que podría ser. Si el futuro coloca a Alil, Esla y Gonca en el mismo set, no habrá que explicar demasiado, la cámara hará el resto. Si no, esta conversación habrá servido para recordar por qué ciertos nombres se quedan, porque ciertos cruces se vuelven leyenda, porque vale la pena seguir mirando. Este es el pulso que nos trae a Escándalos de Series Turcas, el que hace que cada estreno se sienta como una primera cita y cada confesión como una pista que no debemos perder. Cuéntenos ustedes, ¿están listos para verlos juntos? ¿Creen que ese proyecto soñado ya está buscando fecha en el calendario? Lo cierto es que mientras la industria decide, la emoción ya está aquí, instalada, vibrante. Y nosotros, como siempre, prometemos mantenerlos al tanto con la emoción al borde de la voz y la mirada puesta en el próximo guiño. Ahora sí, cerramos por hoy. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete y comparte este vídeo. Esto fue Escándalos de Series Turcas, y esta historia apenas empieza. Hasta la próxima con más susurros que se vuelven certezas y más certezas que se convierten en latidos cuando la cámara vuelve a encenderse.